Estimados y estimadas, bienvenidos a Brutalex. Hoy tenemos un episodio muy especial. Voy a presentar al abogado canábico Juan Palomino. Juan, muchas gracias por venir. No, por favor, Agus, gracias a vos por invitarme. Ahora no sé si decirte falso boga o real boga. Ahora creo que sos el real boga. Ahora soy el Real Boga. Igual hay una cosa de identidad que ya me quedó y que ya no puedo salir de la falsedad, Juan. Así que estoy condenado a la falsedad. Estigmas de abogado. Sí. ¿Cómo estás? Muy bien, contento de estar acá. La verdad que me pareció una propuesta súper interesante. Y en lo personal, todo lo que sea hablar me divierte. Así Sí. que bienvenido sea esta charla. Pregunte lo que quiera. Buenísimo, buenísimo, porque quiero sacarte jugo a fondo. Sos un divulgador legal y canábico. Las dos cosas me interpelan a fondo. Eh, Yo me acuerdo cuando vos yo te decía, a vos todavía te falta salir del indoor y me decía, sí, ya Ay, sé, Dios. todavía cuesta y hoy mirate, invitando a este fumón acá a No puedo hablar. creer. No puedo creer porque aparte me quedó tan grabada cuando me dijiste salir del indoor. Me gustó tanto el concepto que después fui, se lo conté a mi familia, como para ya no tener que estar ocultándoselo. Mi mamá es bastante antidroga. Y cuando se lo conté, grabé un video fumando en la facultad, te lo mandé a vos y te dije que salí del indoor. Saliendo del indoor. Bueno, qué loco, mi mamá también, cuando yo era más chico, bueno, también se las hice pasar, pero yo la jodía, incluso decía que era de la DEA. Y lo mismo mi viejo, y hoy, bueno, mi viejo no, pero mi vieja hoy comparte mi militancia por el cannabis, lo ha vivido en carne propia y en familiares también, ver cómo muchas personas mejoran su calidad de vida, incluyendo ella, gracias al cannabis, así que me cargué una militante más a nuestras filas, pero fue también saliendo de... Me acuerdo cuando empecé, antes de la pandemia, que empecé a grabar algunas entrevistas y hasta ahí todo bien, y hacer algunos vivos, hasta que empecé a subir videos fumando porro en mis historias, y ahí, no, me acuerdo, mucha gente diciéndome, che, estás tirando a la basura tu carrera, año Ah, claro. 2019, Había y otra después... aceptación a la de hoy, además. Era totalmente distinto y yo sentí un vértigo y dije en ese momento, bueno, el que le molesta que fume porro no será mi cliente. ¿Y problemas con las redes? ¿Tuviste por eso? Todo el tiempo. Todo el crecimiento que tuve en Instagram o en otras redes ha sido 100% orgánico. Evité los sorteos. Siempre fue tratando de generar contenido, a pesar de que en muchos casos no lo muestre, ya que, bueno, principalmente Instagram, pero hay otras redes sociales que siguen la misma línea, no son amigos del cannabis. Entonces, quiero con esto también destacar la labor de los creadores de contenido, creadores y creadoras de contenido vinculado al cannabis, porque cuesta el doble Claro. conseguir cualquier crecimiento. Yo no puedo pautar. Cada cosa que subo al feed me dice que viola normas de recomendación, entonces no te voy a mostrar. Entre otras cosas, no me deja hacer más vivos. Tuve que pasarme a otra plataforma que es Ah, Twitch. mirá. No sabía que no te No, habían no dejado me hacer más deja, vivos. encenderlo yo no me deja, y cuando me sumo a otro no le avisa a mis seguidores. Ah, no, horrible. Así las Bueno, cosas. entonces este video vamos a tener que a manejarlo con cuidado. No, es simplemente no cuando se habla, no molesta eso, molesta que muestres a la planta, que se vean cosas verdes, mostrarse abiertamente consumiendo cannabis, que generalmente es de manera combustionada o fumada. Sí. Entonces, todas esas cuestiones a Instagram hace que no le guste. Ahora, con la divulgación, si es generando contenido y no hablando de cuestiones que pueden llegar a derivar en un ilícito, en ese sentido no he tenido problemas. Incluso por ahí he crecido gracias a generar videos, generando contenido, explicando una situación puntual que se estaba viviendo en ese momento o que se esté viviendo ahora. Eh, Reels, cápsulas de contenido, eso no he tenido problema realmente. Claro, pero vos decís, mientras no se esté mostrando un ilícito, pero a su vez, fumar no es un ilícito, ¿o no? No es Y es. ilegal, pero carga con algo peor que la norma positiva, que es la moral. Y parece que Instagram tiene una moral bastante cristiana, por lo que Ahí veo. va. Perfecto. Y sabes qué, un poco esto de tu vinculación con el porro, pero también me interesa tu vinculación con el derecho. ¿Por qué empezaste a estudiar derecho? Bueno, ya que estamos hablando de esto que te voy a contar ahora, a mí sinceramente me daba bastante vergüenza en su momento. Cuando yo tenía 18 años, casi recién cumplidos, en la fila de un boliche en zona oeste, me,
me detiene en una fiesta, yendo a una fiesta electrónica. Se acercó toda una horda de policías antinarcóticos a la fila del boliche y agarraron a mí y a otros 5 perejiles, pero parece que entre esos había algún pez gordo. La cosa es que después de una noche en la comisaría me mandaron a González Catán, donde pasé varios días, bastante asustado, por cierto. Eh, Finalmente, cuando al par de días logré que, bueno, fue todo un lío también. Estuviste ahí detenido. A nivel penal, fue, aparte era feria, pasaron un montón de cosas. Fue bastante, yo nunca creo que tuve más miedo en mi vida. Pues era un lugar bastante peligroso, había mucha gente. Calabozo Entonces, full. sí, era bastante feo. Entonces, cuando salí de eso, bueno, obviamente tuve que tener una defensa penal. Y en ese momento, antes del año 2009, esto habrá sido 2004 o 2005, la única defensa penal, ya que no existía el fallo Arriola, hay un artículo de la ley penal que dice que cuando por las cantidades y demás circunstancias se presuma o resulte que es para consumo personal, podrá reemplazarse la pena por un tratamiento curativo de la salud. Ahí Ese va. tratamiento curativo de la salud derivó en 7 meses adentro de una granjita que tuve que estar. Ah, no te puedo creer. Sí, enojadísimo adentro de esa granja y me persiguió una vergüenza de haber estado ahí muchísimo tiempo. Pero hablando con una de las psicólogas, cuando no me di cuenta que no me quedaba otra que hacer ese tratamiento, ya que había un juez interviniendo en esto, eh, en una le digo, me dice, bueno, ¿qué vas a estudiar? Yo quería estudiar para salir de ahí también, porque era una de las cosas que te dan permiso para salir. Y digo, estudiaría Derecho solo para demandarlos. Mirá que lo que pensaba. No puede ser que me tengan acá adentro. Y me dijo, ¿y por qué no lo haces? Y ahí fue que empecé a estudiar Derecho. Y empecé en el CBC, me fue muy, pero muy bien. Me sorprendí hasta de mí mismo porque no había sido un buen estudiante hasta ese momento. Y me encontré con que me gustaba, con que me gustó y que me gustó cada vez más. eh, Hasta el momento de ejercerlo. Ahí sí hubo como un desencuentro, encontrarme con que ejercerlo no me resultó tan divertido como estudiarlo y también en el medio de una crisis de identidad donde uno empieza a hacer de todo o lo que puede para agarrar un poco de experiencia, fue que hubo un pequeño enojo con mi profesión que debo agradecer al cannabis, donde finalmente encontré dónde querer ejercer mi profesión, hacia dónde querer apuntarla. Claro, ¿no te gustó en definitiva el ejercicio del derecho y además en definitiva habías tomado la decisión por chocarte contra el sistema, no por verlo como algo agradable, sino todo lo contrario? Vos te chocás contra el sistema, ahí decidís estudiar derecho como quiero Igual herramientas después para choquear con el contra este tiempo me sistema. olvidé, hice de cuenta que esto no había pasado. Ah, Resulta ok. muy loco pensar que después me haya dedicado al cannabis. Si vos me preguntás hace 10 años atrás si pensaba que me iba a dedicar al cannabis, pero de ninguna manera. Si lo único que yo sabía de cannabis y derecho es que podés ir preso. O que Claro, si te agarran en la ruta yéndote de vacaciones, por ahí le tenés que dejar medio presupuesto de las vacaciones en coima al policía para que no te lleven detenido y te labren un acta, como era hace algunos años, y como encima está pasando hoy de vuelta con gente que por ahí tiene el reprocam vencido y le piden guita en coimas. Pues claro, siempre fue muy fácil sacarle plata a un fumón, basta con olerlo para darte cuenta que lo tiene y es donde mejor se manifiesta el olfato policial. el Basta con olfato olerlo. literal. Pero la realidad es que me empezó a pasar con el tiempo que mis mismos amigos, que por ahí eran pequeños productores de cannabis que se dedicaban a esto, o bien gente que se dedicaba a vender semillas en un contexto donde pensemos que la pena por vender cualquiera de cannabis o sus derivados o precursor como es la semilla puede ser de 4 a 15 años. Entonces, mis primeras consultas fueron, che, ¿cómo puedo hacer para minimizar el impacto de la ley penal? Claro, Recién fue con el avance de algunas normativas, principalmente la segunda reglamentación de la ley 27350, donde aparte de poder cumplir el sueño de poder tener mi club 100% legal, que era lo que quería, vos ya lo sabés, sí, que quiero desde hace un muchísimo lugar tiempo, increíble. pero aparte de tener eso, también pude ofrecerle algo más al emprendedor canábico, a la persona que quiere dedicarse a esto, que una mera protección frente a imprevistos.
Y ahí fue que donde creo que despegó. Me encontré muchísimo más en la tarea de consultoría o asesorar emprendedores. Claro, Encontré un goce mucho más fuerte que, por ejemplo, ir a visitar a alguien a la cárcel por hacer lo mismo que hago yo, lo cual me parte el corazón. claro. Entonces, no Pero es por ahí. desde tu experiencia de, digamos, abogado, ahora hoy sí sos abogado canábico, tenés tu club, el Estudio 420, ya siento que se dedican más a esto de las ONG y más esa beta del cannabis, pero antes de dedicarte, digamos, al derecho en cuanto al cannabis, ¿tuviste otras experiencias en cuanto al derecho? Sí, varias. Hice de todo un poco. Hice algunas cuestiones de laboral, como para darme cuenta que no quería que mi vida Pero vaya por procurando, ahí. ponele, Sí, sí, sí. ahí va. Sí, sí, sí. Le metí, cerré varias cuestiones ahí en conciliación también. Lo mismo también con temas de accidentes de tránsito. Algunos temas de familia que nunca más. En un momento, cuando venía que dije, este va a ser mi trabajo, dije, estudié la peor carrera, ni siquiera me sirve para ejercer en otro país. Claro. Entonces, fue todo un desafío también para mí, porque siempre fui una persona muy aplicada, muy estudiosa, por lo menos en la facultad, me gusta el conocimiento. Ahora descubrí que con el tiempo me fui poniendo más mañoso y me cuesta más hacer cosas que no disfruto o que no las hago con un propósito. Y realmente mucho tiempo de mi vida fue pensar, bueno, ¿y a dónde voy? Entonces ahí creo que fue bueno, como cultivador, cuando pasé del momento de cultivar para tener porro porque era caro a cultivar porque amo cultivar, dejó de ser un medio para un fin, sino un fin en sí mismo. Y creo que también mi carrera de abogado vinculada al cannabis logró que hoy eh, pueda ser comunicador, tenga mi estudio dedicado a eso, asesore políticamente a varias personas en temas vinculados al cannabis. Y nada, sinceramente creo que fue un trabajo también de frustración, de darme cuenta que por donde estaba yendo no me gustó y bueno, Bien, tirarme un entiendo, poco a la entiendo. pileta. Y yo veo esta figura de abogado canábico, ¿no? Que es algo bastante nuevo, sobre todo en el mundo de los abogados. La mayoría de los abogados canábicos, no conozco tantos, conozco algunos, todos se dedican más o menos a lo mismo, le encuentran la misma beta o cada uno hace cosas diferentes. Me imagino que obviamente tenés la beta penal, es decir, esto de ser perseguido por el porro, o la beta, por ejemplo, de acompañar emprendedores, hacer asesoría, consultoría. ¿Qué otros aspectos se abren en ese mundo del concepto abogacía canábica? Bueno, principalmente, a ver, tenemos que tener en cuenta que hoy por hoy nos encontramos en un marco muy limitado. Lo que pensábamos o apuntábamos a que sean licencias y poder aspirar a proyectos de mayor envergadura de índole industrial, eso quedó un poco frustrado y un poco se veía venir, por eso también parte del asesoramiento que doy desde el estudio es desde la honestidad. Mirá, esto no creo que vas a poder ahora ni en el corto plazo. Y dicho y hecho, nunca se entregó una sola licencia de la ley que está reglamentada, Ericame, que es la ley 27669 y que creó una agencia que iba a dar licencia y que nunca arrancó. Entonces, eso, teniendo en cuenta eso, creo que nos cerró un montón el abanico a dejar pequeños emprendimientos como ser criadores de semillas o genéticas de cannabis o como ser dispositivos de acceso seguro como son los clubes o las ONG que básicamente son los únicos que hoy pueden operar, cada uno distribuyendo genéticas, clones o semillas, y otro directamente a través del cultivo asociativo, abasteciendo pacientes que estén vinculados en el ReproCan. Pero no deja de ser muy chiquito, incluso las ONG no son hasta 150 Son personas, lo pocas. cual nos da la pauta de que todavía es muy pequeño y hay mucho más por hacer. Temas penales siguen habiendo, lamentablemente todavía pasa. No son tantos, la mayoría son cuando hay prueba documental del celular donde hay comercialización, que a veces sí se decide perseguir, y ese es el tema, pero no son la mayoría, no hay tantas causas penales, aunque las hay. Creo que un poco los abogados que nos dedicamos a esto, hacemos, como bien vos decís, abogados y abogadas, no son tantos, me parece que un poco terminamos haciendo algo, trabajando de manera similar. Como todavía nos encontramos en una etapa donde el derecho tiene muchas lagunas y dentro de las lagunas son espacios de actuación que la norma jurídica eh,
permite de alguna manera, y ahí entran los criterios de interpretación. Entonces por ahí puede llegar a variar el criterio, pero todos los abogados más o menos vamos para el mismo Van lado. para el mismo lado. Y el cannabis, ponele, está bien, ¿no? O sea, no es ni legal ni ilegal, ¿viste? Es como que siempre está en un gris de, bueno, el artículo 19, el fallo Arriola, el ReproCam, como que constantemente siento que es como que está en un fino límite, pero todo el tiempo se van haciendo este tipo de modificaciones como las que mencionabas vos antes de, no, hubo un proyecto de ley, no se avanzó, no sé qué. Yo veo que todo el tiempo, No, una ley reglamentada que dice que la claro, Argentina tiene que dar licencias y que el cannabis es de interés económico para la Argentina. El tema es que no se otorgó ninguna licencia, pues no se planeó de manera realista. Y sí, hoy vivimos en un absurdo donde si estoy inscripto en el registro, entonces es cannabis medicinal. Si no estoy inscripto, es un estupefaciente. Ese es el problema. Pero si estás inscripto en el registro, te la peleo hasta abajo de la lava. Que lo que estoy haciendo está bien. Ahora, bien. sí entra la cuestión interpretativa, ya que la ley penal castiga la tenencia cuando es sin autorización o con un destino ilegítimo. La cuestión del ReproCam se vale en sí mismo como una autorización. Queda después interpretar si lo tengo en trámite o si no lo tengo, tendré o no tendré un destino ilegítimo. Y al haber interpretación y al haber muchos ignorantes interpretando la ley, desde fuerzas de seguridad hasta jueces y fiscales, Sí, muchas veces quedamos expuestos a este tipo de interpretaciones absurdas, como por ejemplo que mucha gente en la ruta experimenta violencia institucional justamente porque a la policía se le ocurre, o a la gendarmería o a las fuerzas de seguridad que se les ocurre que pueden transportar cannabis, eso estamos de acuerdo, pero no puede ser un porro armado. claro. Ahora, es que esto se lo dije a una fiscal y me dio la razón. Vos me, la ley penal castiga, como bien decimos, pero también permite y genera autorizaciones, que eso se dan, esas autorizaciones, una es la del ReproCam. El ReproCam a mí me permite el transporte de hasta 40 gramos de flores secas. Sí, Si yo las quiero envolver en un papel, en lo que parecería ser un porro, si las quiero llevar adentro de una bolsa Ziploc, o si las quiero llevar adentro de un frasco, es el es un ejercicio tema de mi tuyo. derecho a la salud. ¿Cómo va a ser una cuestión que genere una presunción en mi contra el hecho de que esté armado? Claro, obvio. Bueno, Es ridículo, pero esto prolifera. hay videos, Permiso, sí, por favor, adelante. Hay videos en los que algunas personas se las ve en la ruta, que las paran y que el policía que las paró ni siquiera sabe que... Che, qué buena pinta que tiene eso, ¿eh? Así que ahora voy a probar. Saliendo del indoor, parte 2. Saliendo de Indoor parte 4, ya. Ya lo estoy para mostrarlo en todos lados, no me interesa nada. Pero lo que te decía es que hay algunos lugares en donde el ReproCam ni siquiera saben los policías que existe. Yo lo denunciaría por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Porque imagínate que a cualquier persona, a alguno de los chicos y chicas que están acá en la producción, imagínense que se le presume el derecho conocido. Hay una presunción que dice que el derecho es conocido por todo el mundo. Una ficción jurídica, obviamente. Pero le diría, si a mí, que no soy funcionario público, se me presume conocido el derecho, vos no conocés el ordenamiento vigente, claramente es un incumplimiento de los deberes de funcionario público. Claro. Y no se la creo a esta altura de que no conoce. Aunque, si llegara a pasar, me parecería, esto es una presunción que admite prueba en contrario, de que me parece que está buscando un billetín. Claro. Más que otra Quedó cosa. grabadísimo. Quedó grabadísimo. Bueno, yo, increíblemente, si bien este gobierno había dicho que iba a dar de baja el ReproCam, yo lo tengo. Y me salió a principio de año. No entiendo bien cómo se explica Sos de esto. los pocos. Sí, así que estoy fumando legalmente en este momento. Vos estás fumando legalmente. Ahora, si se lo pasás a alguien que no tiene, pensemos este imaginario. Apenas se lo pasás, imagínate que yo no tuviera. Sí. Mirá. Cling. ¿Grabaron eso? Miren, me pasó medicina y ahora tengo droga. Uy, Nah, igual uy. es El como- momento exacto. Es alquimia. Parecería ser que el cannabis medicinal y el cannabis recreativo generan una cuestión alquímica, porque la realidad es que la planta es la misma. Pero si vos le pones una intención medicinal, sería cannabis medicinal. Ahora, si lo voy a hacer para divertirme, parecería ser que es recreativo. Pero la planta sigue siendo la misma. Entonces no me termina de quedar claro cuál es la distinción entre cannabis medicinal y cannabis recreativo. Puedo adelantar que no hay ninguna. En realidad es básicamente el último reducto del prohibicionismo que está Claro. ahí arañando las paredes para no terminar de caerse. Porque
esto es una tendencia mundial que el cannabis se va a regular en todo el mundo. En los próximos 10 años probablemente sea legal en casi todo el mundo. Ahora, Argentina yo creo que tiene la posibilidad de, así como fue el granero del mundo, puede ser el dispensario del mundo, puede ser el semillero del mundo. Hoy hay proyectos. Exportar marihuana. Exportar marihuana y aparte somos, creo, se me atrevo a decir, de los pocos países que tenemos un Instituto Nacional de la Semilla que le da trazabilidad y estamos hablando del mismo Instituto Nacional de la Semilla que tiene reconocimiento a nivel mundial por casi todos los países. Entonces, nuestras semillas tienen algo que no tienen las semillas de casi ninguna de las semillas que vos conocés, que es que tienen trazabilidad y que pueden ser comercializadas legalmente alrededor del globo. Solo falta que la vean, nada más. Bien, tuyo. Lo que quería saber, porque claro, todo el tiempo acá se habla de regularla medicinalmente, ¿viste? Incluso las ideas de exportarla entiendo que son siempre medicinales. No. Yo quiero cannabis para uso adulto y quiero exportar cannabis con THC. Bien, Ahí es donde está el verdadero negocio. Es cierto que el cannabis tiene propiedades terapéuticas, paliativas del dolor, que son innumerables, porque todos los seres humanos tenemos un sistema endocannabinoide que interactúa con lo que produce la planta. Entonces hace bien para un montón de cosas, pero yo comencé como un usuario y me autopercibo un fumón, realmente, y lo fui siempre, un marihuano, como le dicen algunos, un stoner, si lo queremos llevar a otro idioma, y yo milito por un uso adulto del cannabis. Considero que es una ridiculez que lo hayan prohibido en primer lugar, pero lamentablemente la punta de lanza siempre ha sido el cannabis medicinal, porque aprovechamos que pensá en la convención del 61, si no me equivoco, que es la Convención Única de Estupefacientes, donde incluyó el cannabis en el sistema de listas en la lista 1. Es decir, es una sustancia tan peligrosa por estar en la lista 1 que no admite uso médico y que a su vez tiene un alto grado de dependencia. Hoy está comprobado que admite un montón de usos médicos y no tiene ningún grado de dependencia. Con lo cual lo que se hizo ahí fue una falsedad que hoy seguimos pagando las consecuencias. Pero el negocio lo podemos ver en los estados de Estados Unidos donde es legal, lo podemos ver en los países donde se regula el uso del cannabis, que la economía crece, que el turismo crece, ¿sí? Que se generan puestos de trabajo y que conseguiríamos la tan esperada lluvia de inversiones, nada más y claro. nada menos que del cannabis. Es un buen camino por el cual podrías ir la economía argentina. Eh, Ahora bien, vuelvo a lo que te quería preguntar cuando estábamos hablando de si medicinal o no. Siempre que yo escuché alguna discusión acá en Argentina, era siempre por el cannabis medicinal. Yo te pregunto, ¿cuánto crees que falta para que se legalice para un Para uso uso adulto. recreativo? Y yo creo que es el próximo paso. Pensá en lo que pasó en California, por ejemplo. California vos pasó, que fue la epidemia del dolor de espalda. O sea que en Argentina no inventamos nada nuevo con el insomnio y el bruxismo del Reprocan. El reprograma. Ya que en Estados Unidos fue la epidemia del dolor de espalda. Vos tenías el consultorio médico donde te hacías la receta y después ibas al dispensario y con tu receta te daban marihuana de manera legal con impuestos, porque los yanquis en eso no regalan nada, cobrando un montón de impuestos, pero básicamente se generó de esa manera. Tarde o temprano empezó a pasar que se dieron cuenta que el cannabis es un fenómeno que trasciende lo medicinal y que el 95% de los usuarios del mundo son usuarios que consumen THC de manera combustionada, es decir, fuman flores de Claro. THC. Por lo tanto, no sé si están mejorando su calidad de vida o se están divirtiendo, pero es lo que prefieren. Entonces, me parece que lo que hay que ponerse las pilas es en regular eso. Yo creo que eso tiene que llegar tarde o temprano, no diciendo lo del cannabis medicinal es una farsa, porque aparte yo creo en un criterio amplio de salud, como lo hace la OMS, que es no la ausencia de una enfermedad o sintomatología o patología. Eso no es salud, sino que salud es un estado de bienestar psicofísico, mental, espiritual. Así lo define la Organización Mundial de la Salud. Entonces, Hmm. así como decía el doctor René Favaloro, que una copita de vino al final del día hacía bien al corazón, no soy médico y no creo que se refiera al sistema cardiovascular chuparse un vino, pero sí a ese momento de quizá relajación
o de llegué a casa. Bueno, hoy el cannabis ocupa ese lugar y aparte atraviesa una brecha generacional enorme donde tenés abuelos y nietos consumiendo la misma sustancia, alguno en forma de flor, otro en forma de aceite, pero la misma Claro, sustancia. claro, No es viable esta distinción entre cannabis medicinal y recreativo, es transitoria. claro. Y un poco lo que está haciendo ahí Favaloro con esa frase, si la comparamos, es como vos lo que estás haciendo es desviar, digamos, los riesgos o las desventajas o las cuestiones negativas a, por ejemplo, compararlo con el alcohol, que es algo que está totalmente que es algo que es totalmente legal. Pensá lo siguiente, y con esto no tengo que decir más nada del alcohol, porque aparte me gusta tomar una cervecita o un vino. Pero el alcohol te pega porque te intoxica. El cannabis no, es porque está interactuando el THC con tu sistema endocannabinoide. Como para pensarlo. Y uno es legal, el otro es ilegal. Igual fue ilegal. Del 20 al 33 en Estados Unidos fue ilegal. De hecho, cuando se terminó la ley seca, parte del motivo fue un poco que las fuerzas de seguridad se habían quedado sin laburo. Y el otro motivo también es que ya se habían generado mafias, había pasado un montón de cosas, pero también tenían una epidemia de cannabis y de mexicanos que llegaban de la frontera sur con cannabis y quienes empezaron a consumir cannabis, los músicos de jazz. Entonces, ahí comenzó como una campaña racial, principalmente la prohibición del cannabis, que era esta planta demoníaca que venía de México, que producía perversión. Y todo esto se ve reflejado ¿Por qué? Por el origen. así O empezó por, la o por, prohibición del por quién lo cannabis. consume. Así empezó la prohibición del cannabis. El cannabis no era prohibido, se usa hace más de 10.000 años en distintas civilizaciones, en distintos lugares del globo, ya que se expandió por todo el mundo, el cáñamo lo mismo, pero hace menos de 100 años se le ocurrió en Estados Unidos a un tal Aslinger que el cannabis generaba esta depravación porque venía de México y lo usaban los músicos de jazz. Entonces empezó como una cuestión racista, empezó como una cuestión de control social, no te puedo detener por afroamericano, no te puedo detener por mexicano, te detengo porque tenés cannabis. Y en el 37 fue la primera normativa prohibicionista vinculada al cannabis en Estados Unidos, que se institucionalizó tras mucho trabajo en la convención que estábamos hablando del 61, donde no solo agarraron y lo prohibieron ellos, sino que dijeron lo vamos a prohibir en todo el mundo. Y después, otro de los motivos también por los cuales se encrudeció durante la Guerra Fría y principalmente durante los años 80 más o menos, creo que fue bajo el gobierno de Eisenhower, donde en un discurso dijo que la marihuana era probablemente la droga más peligrosa del mundo, y tenía que ver también con quienes la utilizaban, que eran los hippies, y pensemos que el movimiento antiguerra a Estados Unidos Claro. no le servía. Revolucionarios. Y con esto no estoy hablando de historia, esto Sí, es sí, algo sí. que pasó, pueden buscar, también hay historia, hace 3.700 años hay farmacopeas chinas donde ya se hablaba del uso terapéutico del cannabis. Entonces, ¿cómo es que después me lo encuadrás en una lista que dice que no admite uso médico? Es impresionante la cantidad de data que debes tener de THC, ¿no? Acá quedó demostrado en 2 minutos el tipo dio cátedra. Perdón, me gusta hablar de No, porro. no, me encanta, olvídate. Es línea que bajás, y aparte, la verdad es que no sé si accedería a esa información si no me lo estuvieras contando ahora, y quizá hay una persona viéndolo en este momento en YouTube. Le quiero decir a esa persona que estoy re loco, además. Bueno, estoy re loco, hay que cambiarlo también, porque ¿Ah, eso sí? viene de esa época. Reefer Mandes, búsquenlo, es una película A ver, ridícula, yo lo digo también igual, es una autocrítica. Pero esa película Reefer Madness, básicamente que es muy graciosa, es un grupo de jóvenes que se vuelven locos y asesinan y hacen cosas después de probar el cannabis. Tranca. Del año 36. Entonces, de ahí surge también el estoy re loco al estar en estado canábico. Pero la realidad es que no hace referencia a algo bueno, ni el cannabis genera locura. Eso es, No, claro, eso es es verdad. una falacia a la cual se llegó, ya que en algunos pacientes con esquizofrénica o alguna cuestión, o alguna enfermedad mental o padecimiento mental, donde el consumo de cannabis favoreció un brote de eso que estaba preexistente. Como por ahí lo hubiera favorecido una buena curda con alcohol o Perdón, un susto. tengo una pregunta, si Sí, Agus me por permite. favor. En vez de abogar para regular el cannabis o el uso del cannabis, ¿no es mejor liberar la comercialización del cannabis? Totalmente. El tema es que hoy lo que se necesita es primero una reclasificación y a su vez también, si no hay una regulación, mientras tenga una molécula psicotrópica, te van a exigir una regulación, que es el THC.
Lo mismo que existe para el alcohol. Yo no te puedo... Cultivar uvas puedo ahora. Vender uva fermentada con alcohol ya es una regulación para mayores de 18 años y tiene sus normas Está específicas. bien, pero por ejemplo, yo consumo cannabis desde que tengo, no sé, 14, 15 años y jamás tuve un solo problema para comprar, ni para vender, ni para nada. Y no Yo digo, estoy totalmente de acuerdo con con el vos. alcohol lo mismo. O sea, De hecho, te digo, hay todo un mercado. Argentina tiene la suerte de haber excluido al narcotráfico de alguna manera. Hoy solo el 10% de Argentina consume cannabis prensado, que es el cannabis que viene principalmente del narcotráfico. El resto de la gente consume flores, que vienen de pequeños productores o autocultivadores que tienen algún sobrante. Y esto es el 90% de los usuarios. Estamos hablando de que hay un gran mercado informal que hoy se abastece y el que la industria no viene a cubrir. Por eso también destaco el rol de las organizaciones de la sociedad civil, porque los clubes de cultivo, las ONG, no son más que cultivadores organizados, que van a estar mejor preparados para enfrentar un sistema en donde todavía rige una ley penal y en donde todavía existe una clasificación. Ahora, el día de mañana me encantaría poder tener un dispensario a la calle que se dedique a vender mi porro. Yo voy a eso, pero bueno, paso a paso, decían. no, obvio. Claro, ese sería el ideal. Sí. Hay otro tema que me reinteresa que es, porque siento que va cambiando mucho, yo principalmente apenas... Espero que borren esa parte de vender porro, porque por ahí te bloquea YouTube. Es ahí sí cuando habla de... No. Bien, específicamente. bueno, ya fue, o sea, estamos recorriendo... el Pi, río. ponele el... Pip, pip. Todo pipiado iba a estar el episodio. Anotá el minuto. No, a lo que decía, una cuestión que recién tocamos, pero que a mí me interesa profundizar porque siento que es algo que todo el tiempo está cambiando y que según cómo lo vea la sociedad, cuánto va a repercutir ahí es en la cuestión penal. ¿Por qué? Porque si la sociedad lo juzga más moralmente, es más probable que el policía te vaya a romper mucho las pelotas. En cambio, hay lugares en los que parece ir a estar más aceptado. A lo que voy es a la frase de Mario Vidal que te dice: no es lo mismo fumarte un porro en Palermo que fumarte un porro en una villa. Bueno, ¿Cómo está la basta situación con ahí? ver dentro de... En Capital Federal te hablo incluso, poder ver dónde se aplica más la ley 23, infracciones a la ley 23737 y generalmente es en toda la zona sur de la Capital Federal. Entonces, obviamente el cannabis siempre así, el cannabis y la persecución en realidad del usuario de sustancias siempre fue un mecanismo de control social, sobre todo de las clases más vulnerables, de las disidencias, de las mujeres. Hoy pensá que creo que, no quiero decir un número, pero es casi cerca del 80% de las mujeres privadas de su libertad lo están por infracciones a la ley de drogas. Es casi el 80% de la población carcelaria presa por la ley de drogas. Es una banda realmente, entonces esto sigue pasando. Yo creo que tiene que haber necesitamos que se deje de criminalizar al usuario de sustancias, que haya mecanismos de reducción de daños, que haya otra forma, ¿no? O sea, demostró que criminalizar es la forma menos eficaz de luchar contra el narcotráfico. Hay otras formas, no las sé, no me dedico a eso. Ahora, perseguir al usuario sé que no lo es, pero coincido con que esto pasa. Pero también te puedo decir lo siguiente. Hoy, por lo menos en lo que tiene que ver con cannabis, ya corriéndome un poco de lo que tiene que ver con una lucha un poco más amplia, pero hablando específicamente de cannabis, está demostrado que aunque hay una gran parte de la población que está en contra de que se legalice el cannabis, Sí. también está demostrado que de esa totalidad solamente el 15% está muy en contra. Y el resto es convencible. Por eso me parecen importantes estos espacios donde Dar uno debate. pueda difundir, poder dar un debate y mostrar sobre todas las cosas con argumentos. Che, pará, no somos delincuentes, no soy un vago que está tirado, estoy acá, trabajo, tengo mi estudio, vengo a dar Total. entrevistas con mis amigos. Podemos hacer un montón de cosas. Entonces es romper un poco con ese paradigma, esa estigmatización que existe. Este capítulo iba 100% con ese interés y con esa finalidad. Y viste que yo, bueno, soy el falso boga, ¿no? Digamos. Ahora sos el real, Boga, ya lo Ahora sí, hablamos. soy el real boga, pero me sigue mucha gente de derecho y sobre todo de la comunidad jurídica. De hecho, el loguito de la comunidad jurídica. Partiendo de esa base, un poco, ¿cómo es que te trata la comunidad jurídica como persona que viene a bancar el cannabis? Es decir, ¿te ha pasado en algún congreso de tener gente que no quiera que expongan, que los quiera dejar afuera, que no le interese la temática? Hace algunos años te diría que sí. Últimamente
para nada. La verdad que, de hecho, todo lo contrario. Mucha gente quiere aprender sobre el tema porque ven también una oportunidad de negocio o de cobrar unos buenos honorarios por algo que es nuevo. Yo creo que cambió completamente. También por esta cuestión de que hablábamos, el abuelo y el nieto, en la mesa de argentinos y argentinas, el cannabis es un tema que se habla en la tele, se discute en los medios, cada vez está más liberado, uno va por la calle y cada vez hay más olor a marihuana. Entonces, me parece que poco a poco cambió y en lo profesional también. Me consultan un montón de profesionales del derecho que piden consulta. La otra vez hicimos un taller en la UBA que me invitaron del centro de estudiantes y eran 80, 90 alumnos que estaban ahí presenciando. Eh, Creo que hay todo un interés que está surgiendo y va a terminar siendo necesario también modificaciones dentro de los programas de derecho penal, explicar un poquito más allá de la ley de drogas, explicar estas cuestiones. Poco a poco se va instalando y se va mostrando el interés. Pero hace algunos años sí, hablas de cannabis. No. Salí de Bien, acá, perfecto, perfecto. drogadicto. Bueno, estamos llegando medio al final de la nota. Se me pasó volando. Buenísimo, bien ahí. A mí también, la verdad, y en muchos momentos me costó, porque viste que la solemnidad de la gente del derecho, vos siento que la rompes mucho esa solemnidad, tiene mucho que ver obviamente con la cultura canábica, pero a veces me quedo un poco duro hablando con, hablando con algunos abogados, algunos jueces, con lo que ya he hablado. Generalmente al final suelo hacer alguna pregunta así como un consejo para alguien. Yo creo que hoy te podría yo pedir un consejo para ese pibe que está, no sé, en el primeros años de carrera, quizá en el CBC, le interesa mucho la temática de cannabis y quiere interiorizarse. ¿Qué le recomendarías? Que lea el fallo Basterrica, para empezar. Y después me cuenta. Esa me encantó. Sí, me parece una gran pieza jurídica para comenzar, que te va a permitir hacer un análisis del artículo 19, que es mucho más profundo que el cannabis, porque habla de las acciones privadas, entendiendo la privacidad de una manera muchísimo más amplia que la intimidad o las cuatro paredes, sino que tiene que ver con la elección de mi plan de vida, de qué manera me quiero vestir, cómo quiero ejercer mi profesión, con qué me quiero drogar, con quién me quiero acostar. Tiene que ver con mi plan de vida y en donde es una esfera de cristal en donde el Estado no tiene nada que hacer. Y bueno, esa filosofía la tomé un poco del fallo Basterrica, que después un poco se refleja en el fallo Arriola. Pero eso me parece un pilar fundamental en la vida de las personas, porque así como no son judicializables, tampoco deberían estar las acciones privadas sujetas a juicios de valor. Entonces, nada, aguante el artículo 19. Bueno, yo con eso cierro la nota y te agradezco mucho por haber venido. Gracias a vos, Agus. Un gustazo. Bien ahí. ¿Salió bien? Sí, está bien.